Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda en un caso que ha fascinado y aterrorizado a la gente durante siglos. La bruja de Bell. Exacto, la bruja de Bell. Un misterio que, a pesar de estar documentado, sigue difuminando la línea entre la realidad y la leyenda. Totalmente. Nuestra fuente para este Deep Dive es un blog escrito por Antonio Ceniza. Ah, sí. Un investigador paranormal. En la verdadera historia de la bruja de Bell, Ceniza nos lleva al Red River de Tennessee. Wow. A principios del siglo XIX, donde esta entidad supuestamente aterrorizó a una familia e incluso causó la muerte de uno de sus miembros. Lo que me llama la atención es que, a diferencia de otras historias de fantasmas, esta está registrada, Sí. dejando una huella tangible en la historia local. Y eso hace que sea aún más escalofriante. Según Ceniza, todo comienza con la familia Bell, una familia normal que trabajaba duro en su granja. Llevaban una vida tranquila hasta que una maldición cambió sus vidas para siempre. Y esa maldición proviene de la supuesta bruja Kate Batts. Exactamente, Kate era una vecina excéntrica. Sí. Y según Ceniza, temida por muchos en la comunidad, parece que John Bell, el padre de la familia, tuvo un negocio con ella que terminó mal. Y Kate, furiosa por la situación, maldijo públicamente a John y a toda su familia. En aquella época y lugar, Imagínate. una maldición no era algo que se tomara a la ligera. No para nada. Imagínate el peso de esas palabras, la sombra de la maldición cerniéndose sobre la familia. Y lo más inquietante es que las cosas extrañas no tardaron en suceder. ¿Cuáles fueron las primeras señales de que algo andaba mal en la granja? El primer encuentro paranormal lo tuvo John Bell. Mientras cazaba, cuenta la historia que se encontró con una criatura extraña que desapareció en el aire cuando intentó dispararle. Eso sí que es un mal presagio. Desde ese momento, la situación en la granja fue empeorando, pasos, ruidos inexplicables, la voz de una mujer. Ya. Una atmósfera de miedo que se apoderó de toda la familia. Y lo peor es que Betsy, la hija de John, se convirtió en el blanco principal de la entidad. Sí, pobre Betsy. Fue atacada física y psicológicamente. La golpeaban, la arañaban, la arrastraban por casa. Oh, Dios mío. Incluso la vieron levitar frente a sus padres. ¿Te imaginas la impotencia de la familia al ver a su hija sufrir así? Debió ser terrible. Y más en aquella época sin tener una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Intentaron buscar ayuda, por supuesto. Incluso llegó a la granja el mismísimo Andrew Jackson, ¿Andrew Jackson? quien más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos. La historia toma una dimensión histórica aún más interesante. Sí, Jackson, conocido por su valentía, llegó con un equipo para investigar los rumores. Pero según Ceniza, la entidad se manifestó con tanta fuerza que Jackson y su equipo huyeron aterrorizados. Si alguien como Andrew Jackson huyó del lugar, la situación debía ser realmente aterradora. Y lamentablemente lo peor estaba por venir. La entidad había amenazado con matar a John Bell y cumplió su promesa. ¿Y cómo murió John Bell? Su muerte es un misterio en sí misma. Lo encontraron muerto en su cama y cerca de su cuerpo un frasco con un líquido extraño. Se cree que la entidad lo envenenó. ¿Hay alguna prueba que respalde esa teoría? La familia afirmó haber escuchado una voz que decía haberle dado a John una gran dosis de eso, y para comprobar si el líquido era venenoso se lo dieron al gato de la familia que murió al instante. Una prueba bastante contundente, aunque extraoficial. Y como si no fuera suficiente, durante el funeral de John Bell se escuchó una voz riendo y cantando. Una imagen escalofriante que pone de manifiesto la crueldad de esta entidad. Totalmente. Pero la historia no termina ahí. La entidad prometió volver 7 años después, en 1828, y al parecer cumplió su palabra. ¿Y qué ocurrió durante ese segundo encuentro? John Bell Jr., el hijo de John, relató que la entidad se comunicó con él y le reveló una serie de eventos futuros, como la Guerra Civil Americana, la Gran Depresión y las 2 guerras mundiales. Predicciones que, de ser ciertas, añadirían un componente profético a esta historia ya de por sí escalofriante. Exactamente. Y antes de partir, la entidad hizo una última promesa. Volvería 135 años después. Y a constancia de que haya regresado. Según Ceniza, muchos visitantes de la granja de los Bell afirman haber experimentado fenómenos paranormales e incluso hay quienes aseguran tener pruebas fotográficas de su encuentro con la entidad. Un final abierto que deja la puerta abierta a la especulación. Sin duda, la historia de la bruja de Bell, aunque documentada, se difumina entre la realidad y la leyenda. Y nos deja con una pregunta inquietante. Si la entidad prometió volver 135 años después y asumimos que el blog de Ceniza fue escrito en 2019, ¿no significaría eso que la bruja de Bell está de vuelta? Una pregunta que nos deja con un escalofrío. Y que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Es fascinante cómo esta leyenda ha perdurado a través del tiempo. ¿Será que todos buscamos respuestas a lo desconocido? Tal vez. Hay algo en lo inexplicable que nos atrae irremediablemente. Lo que más me intriga de este caso es que, a pesar de tantos testimonios y relatos, la línea entre la realidad y la ficción es tan delgada. Cierto.
¿Cuánto de lo que se cuenta sobre la bruja de Bell es real y cuánto es producto de la imaginación? Es una pregunta que probablemente nunca podamos responder con certeza. Pero esa incertidumbre es la que alimenta el misterio, ¿no crees? Y lo que ha hecho que esta historia se convierta en un fenómeno cultural con libros, películas, documentales, incluso rutas turísticas. Totalmente. Las leyendas tienen un poder increíble para capturar nuestra atención y transportarnos a otros mundos, a otras realidades. Y en el caso de la bruja de Bell nos enfrentamos a la historia, al misterio e incluso a la psicología humana. Es que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, la fragilidad de la vida, los límites de nuestra propia percepción. ¿Realmente estamos solos en este universo o hay fuerzas que se escapan a nuestro control? Preguntas que resuenan en nuestras mentes incluso después de terminar este deep dive. Lo importante no es encontrar todas las respuestas, sino mantener la curiosidad y la mente abierta a nuevas posibilidades. Exacto. El mundo está lleno de misterios que esperan ser descubiertos. Y hablando de misterios, Ceniza profundiza en la relación entre John Bell y Kate Batts en su blog. Menciona que eran más que simples vecinos. Ah, sí. Fueron socios en un negocio de tierras que fracasó y Kate se sintió traicionada. Eso explicaría el origen de la supuesta maldición. Exactamente. Y lo hizo públicamente delante de muchos testigos, lo cual debió ser impactante en aquella época. Claro, imagina el miedo que debió sentir la familia Bell al saber que habían sido maldecidos por alguien considerado una bruja. En el contexto histórico de principios del siglo XIX, la brujería era vista como una amenaza real. Totalmente. La gente creía que las brujas tenían poderes sobrenaturales y que podían causar daño real. Y por eso la maldición de Kate Batts no se tomó a la ligera. Y lo más inquietante es que según Ceniza, las agresiones de la entidad se intensificaron con el tiempo, centrándose especialmente en Betsy, la hija de John. Sí, pobre Betsy. Según Ceniza, no solo la atacaban físicamente, sino que también la afectaban psicológicamente. Su rendimiento escolar empeoró, empezó a tener visiones. La entidad la estaba destruyendo poco a poco. Una situación terrible, una auténtica pesadilla para Betsy y para toda la familia. Y lo peor es que a pesar de sus esfuerzos no podían hacer nada para detenerla. Estaban atrapados en esa espiral de terror. Y en esa espiral la entidad no solo los atormentaba, sino que también se comunicaba con ellos, lo que nos lleva al componente profético de la historia. ¿Te refieres a las predicciones que la entidad le hizo a John Bell Jr.? Exactamente. Esas supuestas revelaciones de eventos futuros, como la Guerra Civil Americana, la Gran Depresión y las 2 guerras mundiales. Es increíble pensar que si esas predicciones son ciertas, estaríamos hablando de una entidad con poderes sobrenaturales reales. O tal vez de alguien con un conocimiento muy profundo de la historia y la política. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Una entidad profética o un ser humano con información privilegiada? Una pregunta que ha intrigado a investigadores y aficionados al misterio durante siglos y que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que la historia de la bruja de Bell nos invita a entrarnos en un mundo donde lo real y lo imaginario se confunden, donde la lógica se tambalea y donde la verdad se esconde entre las sombras del misterio. Y aceptar que a veces hay cosas que simplemente no podemos explicar. Exacto. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante y perturbadora a la vez. Y que nos recuerda que el mundo está lleno de misterios que aún nos quedan por descubrir. Hablando de misterios, la muerte de John Bell sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. Sí, ese líquido venenoso encontrado junto a su cuerpo y la voz que la familia escuchó diciendo una gran dosis de eso apuntan a un envenenamiento. Pero, ¿quién lo hizo? Si descartamos la posibilidad de que la entidad lo hiciera de forma sobrenatural, la única sospechosa sería Kate Batts. Pero como bien sabemos, no hay pruebas concluyentes que la vinculen directamente con la muerte de John Bell. Es cierto. A pesar de que muchos la consideraban una bruja, nunca se pudo demostrar que tuviera poderes sobrenaturales o que fuera capaz de cometer un asesinato. Lo que nos deja con un enigma sin resolver. Y con la sensación de que la verdad se esconde entre las brumas del tiempo y la leyenda. Pero lo que sí podemos afirmar es que la muerte de John Bell marcó un punto de inflexión en la historia de la bruja de Bell. Totalmente. A partir de ese momento, la entidad pareció centrar su atención en John Bell Jr., el hijo de John. ¿Te refieres a las conversaciones que mantuvo con la entidad? Esas en las que supuestamente le reveló eventos futuros como la Guerra Civil Americana, la Gran Depresión y las 2 guerras mundiales. Exactamente. Esas conversaciones que, de ser ciertas, nos harían replantearnos la naturaleza misma de la entidad. ¿Se trataba de una entidad con poderes proféticos o simplemente de alguien que conocía muy bien la historia y la política? Otra pregunta que ha generado mucha controversia a lo largo de los años y que probablemente nunca tenga una respuesta satisfactoria. Pero lo que sí es cierto es que la historia de la bruja de Bell nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y a aceptar que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Totalmente. Y que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción.
Y hablando de la realidad, Ceniza menciona en su blog que la entidad no se limitó a aterrorizar a la familia Bell, sino que también interactuó con otras personas como el general Andrew Jackson. ¿Ah, sí? El mismísimo Andrew Jackson, quien más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos, visitó la granja de los Bell para investigar los rumores sobre la entidad. Un detalle que añade un componente histórico fascinante a esta leyenda. Sin duda. Y lo más interesante es que según Ceniza Jackson y su equipo, huyeron aterrorizados de la granja tras un encuentro con la entidad. Imagínate la escena, uno de los hombres más poderosos del país huyendo despavorido de una fuerza invisible. Debió ser un momento impactante para todos los presentes. Un testimonio de la fuerza y el poder que se le atribuía a la entidad. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que vio o experimentó Jackson para reaccionar de esa manera? Desafortunadamente no hay registros detallados de lo que sucedió durante la visita de Jackson a la granja Dos Bell, lo que deja la puerta abierta a la especulación. Y a la imaginación. Pero lo que sí podemos afirmar es que la visita de Jackson a la granja Dos Bell contribuyó a extender la leyenda de la bruja de Bell más allá de los límites de Red River. Cierto. Sí. Y a convertirla en una de las historias de fantasmas más famosas de Estados Unidos, del mundo. Y hablando de la fama de la bruja de Bell Ceniza, menciona en su blog que la entidad prometió volver 135 años después de su última aparición. ¿Te refieres a la promesa que le hizo a John Bell Jr.? Exacto. Según Ceniza, la entidad le dijo a John Jr., voy a volver en 1828. Y tras una breve visita ese año, la bruja de Bell prometió volver una vez más 135 años más tarde. Lo que nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cumplió su promesa? Si asumimos que el blog de Ceniza fue escrito en 2019. Entonces la bruja de Bell debería haber regresado alrededor del año 1963. Exacto. Y la pregunta es, ¿hay constancia de que haya vuelto? Según Ceniza, muchos de los que visitan la granja de los Bell aseguran vivir experiencias escalofriantes. Experiencias paranormales. Sí, y algunos incluso afirman tener pruebas fotográficas de su interacción con la entidad. Lo que nos deja con un final abierto y la duda de si la bruja de Bell sigue vagando por la granja, con la posibilidad de que su legado de terror continúe por muchos años más. Un pensamiento ciertamente inquietante, pero que a la vez nos recuerda el poder que tienen las leyendas para capturar nuestra imaginación y transportarnos a mundos donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan. El donde la verdad se esconde entre las sombras del misterio. Es increíble cómo una historia que sucedió hace más de 200 años puede seguir generándonos escalofríos, ¿verdad? Totalmente. La bruja de Bell no es solo una historia de fantasmas, es un reflejo de nuestros miedos más profundos. Exacto. Esa idea de una fuerza invisible que nos controla, que nos hace daño, es algo que nos aterra a todos. Y lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora es que está basada en hechos reales. Claro, aunque la línea entre la realidad y la ficción se difumina con el tiempo, como hemos comentado. Pero incluso si algunos detalles han sido exagerados o distorsionados a lo largo de los años, el núcleo de la historia sigue siendo escalofriante. Sin duda. Una familia aterrorizada por una entidad maligna, la muerte misteriosa del padre, son elementos que tocan fibras muy sensibles en nosotros. Y lo que la hace aún más fascinante es que todavía hay muchos misterios sin resolver. ¿Quién era realmente la bruja de Bell? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué se ensañó con la familia Bell? Preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, pero esa es parte del atractivo de esta leyenda. Nos invita a investigar, a especular, a buscar respuestas que tal vez no existan. Y a cuestionarnos nuestra propia percepción de la realidad. La bruja de Bell nos recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas que escapan a nuestro control. Totalmente. A veces la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción. Y hablando de ficción, Ceniza menciona en su blog que se han hecho varias películas sobre la bruja de Bell. Ah, sí, es una historia que ha inspirado a muchos cineastas en American Haunting, Bell Witch. The movie The Bell Witch Haunting, cada una con su propia interpretación de los eventos, pero todas coinciden en mostrar el terror que vivió la familia Bell. Es una historia que se presta a la dramatización, ¿no crees? Ay. Y que puede ser muy efectiva en la pantalla grande. La bruja de Bell es un ejemplo perfecto de cómo una leyenda local puede convertirse en un fenómeno cultural global. Y cómo las historias de fantasmas pueden seguir fascinándonos y asustándonos siglos después de que ocurrieran los hechos. Porque las historias de fantasmas no son solo historias, son reflejos de nuestras propias ansiedades y miedos. Y la bruja de Bell, con su misterio sin resolver y su legado de terror, es una de las más inquietantes de todas. Así es. Sí. Mientras sigamos buscando respuestas a lo desconocido, la leyenda de la bruja de Bell seguirá viva. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en la historia de la bruja de Bell. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Sin duda. Lleno de misterio, de especulación, de preguntas sin respuesta. Espero que este deep dive les haya dejado con ganas de saber más sobre esta leyenda y con una mayor apreciación por el poder de las historias.
Ese poder que tienen para transportarnos a otros mundos para hacernos cuestionar nuestra propia realidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de la bruja de Bell. Hasta la próxima. Hasta pronto.